consigue que tus adversarios se degraden y se humillen por sus propios medios. Te presento 9 maniobras de una psicología implacable, inspiradas en el pensamiento de Maquiavelo. Te pido que observes cada detalle con una atención absoluta. En este mismo instante, mientras procesas estas palabras, hay alguien en tu círculo cercano o profesional que permanece al acecho, aguardando que cometas el más mínimo desliz. No tienen la intención de lanzarse sobre ti de forma frontal, pues una agresión directa es burda, evidente y conlleva un coste social y personal demasiado elevado para el agresor. Lo que realmente codician es algo con un valor estratégico infinitamente superior: tu reacción emocional. Esto sucede porque el poder auténtico y duradero no se alcanza mediante la destrucción física o verbal del oponente, sino mediante la maestría de lograr que el enemigo sea el arquitecto de su propia ruina. Lo que vas a asimilar a continuación no es un simple discurso, sino una interpretación narrativa profunda, basada en los pilares de la estrategia política y social, diseñada con objetivos puramente educativos para diseccionar las dinámicas de poder más oscuras. Imagina por un momento la siguiente escena. Te encuentras en una reunión importante y alguien, con toda la intención de desestabilizarte, lanza una provocación hiriente o una mentira sobre tu trabajo. El silencio se vuelve denso, casi asfixiante, y todas las miradas se posan sobre tu rostro como focos inquisidores. Tu sistema nervioso entra en alerta, tu cerebro te ordena a gritos que te defiendas, que desmientas la calumnia de inmediato y que demuestres a todos los presentes que la razón te pertenece. Es precisamente en ese impulso ciego, en esa necesidad visceral de dar explicaciones y justificarte, donde acabas de entregar tu soberanía. No has perdido porque el otro sea más inteligente o posea más fuerza, sino porque has permitido que te degrade a la categoría de objeto reactor. Ipsilon es imperativo que entiendas que los reactores jamás ostentan el gobierno de las situaciones. Simplemente se limitan a responder a los estímulos que otros diseñan para ellos. Maquiavelo comprendió una verdad fundamental que la mayoría de los mortales nunca llegará a vislumbrar. El adversario más letal no es aquel que grita o golpea con violencia, sino el que tiene la paciencia necesaria para estudiarte en silencio. En el momento en que tu comportamiento se vuelve predecible y tus respuestas siguen un patrón establecido, tus movimientos dejan de ser propiedad tuya. Te transformas, sin saberlo, en un instrumento bajo el mando ajeno. Cada vez que permites que una emoción dicte tu respuesta, estás emitiendo una confesión involuntaria. Estás gritando al mundo donde tienes la piel más fina. ¿Qué temas te perturban? ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Y qué resortes logran sacarte de tu centro? Con esa base de datos emocional, cualquier oponente con un intelecto mediano puede orquestar tu caída definitiva sin que tú llegues a sospechar siquiera que estás inmerso en una guerra psicológica. La masa cree erróneamente que los enemigos se mueven por odio o rencor, pero esa es una visión nublada. Los enemigos de verdad, los que realmente escalan en las jerarquías de poder, actúan bajo el más frío de los cálculos. Si te provocan, no es para iniciar una riña, sino para medir tu umbral de tolerancia. Si se demoran en responderte, no es por duda, sino para observar con qué rapidez te invade el pánico. Su silencio no es una señal de debilidad, sino una herramienta de observación para ver cuánto ruido innecesario eres capaz de generar tú debido a tu propia incomodidad. A diferencia del pensamiento común, el poder no se evapora en el instante del ataque final. El poder se pierde mucho antes, en el preciso minuto en el que te vuelves alguien legible.
cuando tu ira tiene un horario fijo, cuando tus aclaraciones aparecen siempre que alguien las solicita o cuando tus sentimientos obedecen a rutinas previsibles, dejas de ser una amenaza, una amenaza estratégica. Te conviertes en un libro abierto que cualquiera puede hojear, subrayar y manipular a su antojo. Este contenido que estás consumiendo no tiene nada que ver con la motivación barata, ni con el optimismo vacío de creer en uno mismo. Trata sobre la invisibilidad estratégica. Trata sobre el arte de clausurar por completo el acceso a tu mundo emocional, de manera que tus adversarios se vean forzados a operar en un vacío absoluto de información. Cuando les niegas la retroalimentación, su certeza se desmorona. Y cuando la certeza cae, los errores empiezan a encadenarse uno tras otro. El enemigo comenzará a escalar sus acciones, pero no porque tú seas una amenaza visible, sino porque ha dejado de comprenderte, y eso le aterra. En esa desesperación por recuperar el sentido del control, acabará cometiendo el error que tú has evitado. Se expondrá por completo. Maquiavelo jamás sugirió que se buscara la justicia o el afecto en las arenas del poder. Al contrario, puso todo el énfasis en el control de la percepción ajena, en la distancia emocional respecto a los impulsos y en el dominio absoluto del timing. Supo ver que quienes tienen prisa por aclarar malentendidos pierden su posición de ventaja, y que aquellos que ansían una resolución rápida están entregando su influencia en bandeja de plata. Una mente que necesita desesperadamente ser comprendida por los demás es una mente sumamente fácil de dominar. En cambio, la mente que se niega en rotundo a dar explicaciones se vuelve una entidad ingobernable. Al finalizar este análisis, no experimentarás una sensación de inspiración pasajera. Te sentirás blindado y aislado del alcance de las manipulaciones ajenas. Lograrás comprender cómo los rivales testan tus límites, cómo el silencio puede ejercer una presión insoportable, cómo el retraso en la acción reescribe las jerarquías y por qué el hecho de negar un cierre a una situación desestabiliza incluso a los oponentes más curtidos y seguros de sí mismos. No estamos hablando de ganar pequeñas disputas dialécticas, ni de ejercer una tiranía sobre otros. Estamos hablando de que te vuelvas estratégicamente inalcanzable para el resto del mundo. La jugada maestra que debes integrar primero es que tus adversarios no buscan un choque frontal. Lo que persiguen es el dominio de tu flujo emocional. El conflicto a cara descubierta es una inversión demasiado cara. Revela las cartas, genera una resistencia feroz e invita a consecuencias que nadie quiere pagar. Por eso los oponentes que actúan con inteligencia prefieren la influencia sutil sobre el impacto bruto. Quieren ser los directores de tu conducta sin que tú puedas culparles de nada. Y el acceso a tus emociones les permite hacer esto en la más absoluta sombra. Una vez que han logrado colonizar tu espacio interno, ya no necesitan oponerse a tus ideas, porque pueden dirigirlas a su conveniencia. Su primer objetivo nunca es derrotarte de inmediato, sino obtener tu permiso, un permiso implícito para quebrar tu paz interna, para alterar tu estado anímico y para moldear tus decisiones de manera indirecta. Una provocación es simplemente una sonda, un comentario mordaz, una tardanza deliberada o un gesto de desprecio. Cada uno de estos elementos está perfectamente calibrado para comprobar si tu orden interno es sólido o si se desmorona ante el menor roce. En el momento en que das una respuesta cargada de emoción, la puerta de tu fortaleza se abre de par en par. A partir de ese punto, el enemigo ya no tiene que adivinar nada, solo tiene que ajustar su presión. La jerarquía no se construye solo con actos de dominación física, sino a través de quien controla el clima emocional de la interacción.
Aquel que define hacia dónde va la energía emocional es quien define la estructura de poder. Si te muestras irritado, si te pones a la defensiva, si te apresuras a hablar o si buscas con ansia corregir lo que otros piensan de ti, ya no estás actuando como un ser libre. Estás moviéndote dentro del laberinto que otra persona ha diseñado expresamente para ti. Maquiavelo entendió que la influencia más perfecta es aquella en la que el individuo influenciado está convencido de que actúa bajo su propia e independiente voluntad. La mayoría de la gente se equivoca al analizar una provocación. Creen que el objetivo es el insulto per se, pero no es así. La provocación es una herramienta de extracción de datos. Los picos de ira revelan dónde están tus puntos de presión. Tus momentos de calma forzada revelan qué es lo que esperas de los demás. Tus reacciones súbitas exponen tus apegos más profundos. Con todas estas señales, el enemigo construye un mapa detallado de tu conducta. Una vez que te tienen mapeado, la manipulación se vuelve un proceso quirúrgico y eficiente. No necesitan insistir ni gritar, simplemente presionan allí donde saben que tu respuesta está garantizada por contrato emocional. Como bien decía Maquiavelo, los seres humanos son tan simples y están tan acostumbrados a obedecer a sus necesidades más inmediatas que aquel que se propone engañar siempre encontrará a alguien dispuesto a ser engañado. Tus necesidades de ser respetado, de ser entendido o de sentirte justificado son las cadenas que te atan a la obediencia. Cuando expones esas necesidades, cualquier rival puede explotarlas sin mover un dedo de forma violenta. El control real es silencioso y se manifiesta a través del ritmo. ¿Quién es el primero en romper el silencio? ¿Quién es el que espera? ¿Quién tiene prisa por cerrar un trato? ¿Quién se siente obligado a dar detalles? Estos cambios minúsculos en la interacción son los que deciden quién está arriba y quién está abajo. El que pierde su compostura emocional primero está aceptando, de manera inconsciente, una posición de subordinación. A partir de ese instante, la relación deja de ser entre iguales. Un lado se dedica a sondear, mientras el otro se dedica a ajustarse. Un lado lidera el baile y el otro simplemente sigue los pasos. Por esta razón, la disciplina emocional no es una forma de represión propia, sino tu sistema de defensa más avanzado. Si tus emociones son un territorio inaccesible, la influencia de los demás se disuelve como el humo. Sin esa palanca de influencia, tus enemigos se ven forzados a salir a la luz. Tienen que elegir entre escalar el conflicto de forma abierta o retirarse con las manos vacías. En cualquiera de los dos casos, son ellos quienes quedan expuestos. Maquiavelo instaba a los líderes a no depender nunca del intercambio de sentimientos, porque esa dependencia es la invitación formal al control ajeno. La independencia, incluso cuando se envuelve en un silencio absoluto, genera una incertidumbre que paraliza al adversario. Cuando integras que el enemigo busca tu autoridad emocional antes que tu derrota física, tu paradigma cambia por completo. Dejas de responder a los ataques de irritación, dejas de intentar corregir las suposiciones erróneas de los demás y dejas de dar explicaciones sobre tus motivos personales. En lugar de eso, te limitas a observar. Permites que la presión ambiental exista, pero no le das una vía de alivio. El enemigo, al no recibir la respuesta que esperaba, empieza a dudar de su propia posición. Su confianza se ve reemplazada por una ansiedad creciente. El cambio más valioso es entender que la neutralidad emocional no es un estado de pasividad, sino un acto de rechazo absoluto. Es el rechazo a ser colocado en una posición.
el rechazo a ser medido y el rechazo a alimentar al otro con tu propia energía. Cuando tus emociones no están en el mercado, el control estratégico de los demás se desvanece. El rival ya no siente que está tratando con una persona vulnerable, sino que siente que está golpeando contra un muro de granito. Si este conocimiento está empezando a hacer que replantees cada una de tus interacciones pasadas, es la señal de que debes suscribirte ahora mismo a Mysteria Mentis. No lo hagas por una simple cuestión de apoyo. Hazlo porque estás harto de ser una pieza que otros mueven a su antojo en el tablero de la vida, y porque en Mysteria Mentis te daremos las herramientas para que tú seas el jugador. La segunda maniobra es tan sencilla en su planteamiento como demoledora en su ejecución. Rechaza cualquier tipo de reacción para fracturar la influencia del otro. Una reacción nunca es un acto neutral. En el mismo momento en que decides responder a una provocación, estás entregando la iniciativa del encuentro. Maquiavelo tenía claro que el poder solo pertenece a aquel que actúa por propia elección y diseño. No hay aún aquel que se mueve por un impulso reactivo. Reaccionar te mete de lleno en una estructura que tú no has creado, obligándote a jugar bajo reglas que fueron decididas mucho antes de que supieras que la partida había empezado. Al reaccionar, estás confirmando que el otro es relevante. Estás admitiendo que algo que sucede fuera de tu piel tiene la autoridad suficiente para alterar tu estado químico interno. Cada una de tus respuestas es un flujo de información constante. Tu tono de voz delata tus prioridades. La velocidad de tus palabras muestra tu urgencia y el contenido revela tus intenciones futuras. El silencio tras una provocación muestra una fuerza inquebrantable, pero el habla descontrolada muestra tu debilidad de forma. Tus enemigos analizan estas señales con microscopio, porque necesitan eliminar la incertidumbre para sentirse seguros. La claridad es para ellos una zona de confort. Cuando reaccionas, les facilitas el trabajo, les ahorras pensar y conviertes lo que debería ser un desafío complejo en una rutina predecible. La primera persona que salta ante un estímulo es siempre la que ocupa el peldaño más bajo de la jerarquía. No es una teoría, es una ley estructural del comportamiento humano. Responder implica ajustarse al otro, y ajustarse implica dependencia. La verdadera autoridad no necesita dar explicaciones en tiempo real, ni corre a desmentir rumores para salvar su imagen. Aquellos que se apresuran a defenderse transmiten una imagen de culpabilidad, incluso siendo inocentes, porque esa urgencia es la marca del desequilibrio. El equilibrio es el cimiento sobre el que se construye el mando. Muchos creen que reaccionar con fuerza demuestra seguridad, pero la realidad es que solo demuestra exposición. Y la exposición permite el acceso, y el acceso permite el control. Si alguien descubre la combinación exacta para obtener una respuesta de tu parte, esa persona ya tiene el mando sobre tu ritmo vital. Puede agotarte físicamente, puede redirigir tus esfuerzos y puede, en definitiva, manejarte como si tuviera un volante en sus manos. Negarte a reaccionar rompe este ciclo de raíz. Sin respuesta, el enemigo se queda sin el combustible de la confirmación. Sus hipótesis sobre ti mueren por falta de pruebas. Su presión no tiene dónde aterrizar. Esta falta de feedback genera una angustia profunda en el provocador, porque el control necesita alimentarse de resultados. Sin ellos, la seguridad del enemigo se erosiona y empieza a cuestionarse su propia estrategia. El poder al estilo de Maquiavelo a menudo se confunde con la pasividad, pero es en realidad un compromiso selectivo y gélido. La ausencia de reacción
es la decisión consciente de cerrar la puerta. Al no responder, no estás huyendo del conflicto. Estás obligando a que el conflicto colapse por su propio peso, al no encontrar resistencia donde apoyarse. Esta técnica invierte la carga de la prueba. Ahora, es el enemigo quien debe gestionar la incertidumbre de tu silencio. El silencio se vuelve un espejo donde ellos proyectan sus propios miedos y paranoias. Este ruido mental les lleva al exceso, y el exceso siempre precede al error. Fatal. Tener la disciplina de no reaccionar preserva tu autoridad interna. Te permite mantenerte en tu centro, tomar decisiones meditadas y actuar solo cuando la intención sea tuya, y no un producto del impulso. El control se manifiesta a través de la consistencia, no de los grandes gestos teatrales. Además, cuando las reacciones desaparecen, el interés del manipulador se desvanece. Si no hay efecto, el esfuerzo se siente como una pérdida de tiempo. Esto forzará al enemigo a dos caminos: o escala el ataque de forma tan evidente que queda en ridículo, o se retira humillado. Ambos finales juegan a tu favor. La quietud oculta la maquinaria de tu mente, y aquel que no puede ser descifrado no puede ser gestionado. El poder real empieza justo donde termina tu capacidad de reaccionar ante los demás. Llegados a este punto, debes entender que el conocimiento que acabas de recibir en Mysteria Mentis es un arma de doble filo. Mientras tú decides si aplicarlo o no, tus competidores, tus enemigos y aquellos que quieren verte caer ya están suscritos y están afilando estas mismas herramientas para usarlas contra ti en la próxima oportunidad. No se trata de si quieres participar en este juego, se trata de que ya estás en él. Si decides no suscribirte a Mysteria Mentis ahora mismo, estás eligiendo voluntariamente caminar por un campo de minas sin mapa, mientras nosotros estamos entregando ese mapa a los que serán tus superiores. Estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores. Una legión de mentes despiertas que ya no se dejan engañar. Si te quedas fuera, te quedas solo y vulnerable. No permitas que el próximo que te humille sea alguien que sí aprendió estas lecciones aquí. Suscríbete a Mysteria Mentis ahora. Domina las sombras de la psicología o prepárate para ser el escalón sobre el que otros suban hacia el éxito. Tú decides. ¿Eres el que observa o el que es observado? Suscríbete y toma el control antes de que sea demasiado tarde.